Bienvenidos un día más a su canal de chismes turcos de confianza. Espero que estén teniendo un día espectacular porque hoy, prepárense porque les traigo una bomba, una auténtica explosión de información que va a sacudir los cimientos de todo lo que creíamos saber sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han leído bien. Can Yaman y Demet Özdemir, juntos. Y no solo juntos, sino, en secreto, en Roma. Hoy vamos a desentrañar este misterio, a analizar todas las pistas, las fuentes y las teorías que circulan sobre este supuesto reencuentro. Vamos a hablar del hotel donde, según se rumorea, se están alojando, vamos a repasar su historia, su relación y, sobre todo, vamos a intentar responder a la gran pregunta, ¿es esto real, o es solo otro rumor para mantenernos enganchados? Pero antes de que nos adentremos en este mar de especulaciones y pasiones, quiero recordarles, como siempre, que le den un buen like a este vídeo si les gusta el chismecito turco, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y, por supuesto, que dejen sus comentarios abajo con sus teorías y opiniones. Porque este chisme lo construimos entre todos. Ahora sí, agárrense fuerte porque vamos a despegar hacia Roma en busca de Can Yaman y Demet Özdemir. La noticia ha corrido como la pólvora por las redes sociales y los foros de fans. Can Yaman y Demet Özdemir han sido vistos, o mejor dicho, se rumorea que han sido vistos, juntos en Roma. ¿La fuente? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen turbias. No hay fotos confirmadas, no hay vídeos indiscutibles, no hay declaraciones oficiales. Todo se basa en testimonios de fuentes cercanas, y en especulaciones a partir de sus publicaciones en redes sociales. Pero, seamos honestos, ¿cuántas veces hemos escuchado esto antes? Muchas. Y muchas veces resultan ser solo castillos en el aire. Sin embargo, esta vez, hay algo que hace que este rumor sea un poco más creíble, algo que le da un toque de verosimilitud. Y ese algo es el hotel. Se dice, se comenta, se rumorea insistentemente que Can Yaman y Demet Özdemir estarían alojándose en el lujoso hotel de Russie, un verdadero oasis de elegancia y sofisticación en el corazón de Roma. Este hotel, famoso por sus impresionantes jardines secretos y su impecable servicio, es el lugar perfecto para una escapada romántica, o para una reunión discreta. Ahora bien, ¿por qué este hotel en particular? Bueno, en primer lugar, es un lugar muy popular entre las celebridades. Es un hotel que garantiza privacidad y exclusividad, dos cosas que Can y Demet necesitan desesperadamente si realmente quieren mantener su encuentro en secreto. En segundo lugar, recordemos que Can Yaman tiene fuertes vínculos con Italia. Ha vivido allí durante un tiempo, tiene proyectos profesionales en el país y habla italiano fluidamente. Roma, además, es una ciudad que conoce bien y donde se siente cómodo. Pero, ¿qué hay de Demet? ¿Qué la llevaría a Roma, aparentemente de forma secreta? Aquí es donde entran en juego las teorías de los fans. Algunos creen que podría estar trabajando en algún proyecto internacional, quizás una película o una serie que se esté filmando en Italia. Otros, más románticos, piensan que simplemente fue a visitar a Can, aprovechando un hueco en su agenda. Imagínense la escena, Demet llegando sigilosamente al hotel, con un sombrero grande y gafas de sol, intentando no ser reconocida. De película. Y luego está la teoría más jugosa de todas, la reconciliación. Recordemos que Can Yaman y Demet Özdemir fueron pareja hace algunos años, durante el rodaje de la exitosa serie Erkenci Pájaro Soñador. Su química en pantalla era innegable y la pasión se extendió fuera del set. Durante un tiempo fueron la pareja más querida de Turquía, pero como suele ocurrir, el cuento de hadas llegó a su fin. Se separaron supuestamente en buenos términos y siguieron caminos separados. Pero las llamas del amor pueden reavivarse, chismosos. Y el fuego turco arde con intensidad. Pero, ¿y si años después el destino los ha vuelto a unir? ¿Y si el amor nunca murió del todo y esta escapada a Roma es una segunda oportunidad? La idea es tentadora, lo sé. Y a muchos de nosotros nos encantaría que fuera verdad. Pero seamos realistas, las relaciones entre celebridades son complicadas, y a menudo están llenas de presiones y expectativas que pueden ser difíciles de manejar. Los paparazzis acechando, los contratos publicitarios, las opiniones de los fans. Es un campo de batalla emocional. Además, tanto Can como Demet han tenido otras relaciones desde su separación. Can estuvo comprometido con la periodista italiana Diletta Leotta, aunque su relación terminó de forma abrupta y un tanto escandalosa.
Demet por su parte se casó con el cantante Oğuzhan Koç, pero su matrimonio duró apenas unos meses. Un torbellino de emociones, vamos. Es decir, ambos han vivido experiencias sentimentales intensas y traumáticas. ¿Han dispuestos a arriesgarse a una nueva decepción, a revivir un romance del pasado? Solo ellos lo saben. Pero el amor es un riesgo, mis queridos. Y Can y Demet no son precisamente tímidos. Lo que sí sabemos es que tanto Can como Demet son figuras muy queridas en Turquía y en todo el mundo. Su talento, su carisma y su belleza los han convertido en iconos. Y por supuesto su historia de amor en Erkencikus sigue viva en el corazón de muchos fans. Esa serie fue un fenómeno. Todo el mundo hablaba de Can y Sanem. Por eso, la idea de una reconciliación genera tanta expectación y tanta ilusión. Es como si volviéramos a creer en los cuentos de hadas, en que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y después de tanta oscuridad, necesitamos un poco de magia en nuestras vidas. Pero volvamos a la realidad. ¿Qué pruebas tenemos de que Can y Demet están realmente juntos en Roma? Aparte de los rumores y las especulaciones, la verdad es que no tenemos mucho. Algunos fans han analizado sus publicaciones en redes sociales en busca de pistas, buscando similitudes en los fondos, en los colores, en los detalles. Han rastreado sus ubicaciones, intentando encontrar coincidencias. Son verdaderos detectives. Hasta el más mínimo detalle es analizado con lupa. Y sí, han encontrado algunas cosas que podrían interpretarse como señales. Por ejemplo, ambos han publicado fotos con paisajes similares, con edificios que podrían estar en Roma. Ambos han mencionado, de forma velada, que están en un lugar especial. Mensajes en clave chismosos. Están jugando al gato y al ratón con nosotros. Pero seamos honestos, todo esto es muy vago. Podrían ser simples coincidencias. Podrían estar jugando al despiste, alimentando los rumores para generar interés. Podrían estar en Roma, pero no juntos. Quizás están grabando anuncios de pasta y se cruzaron por casualidad. En definitiva, la verdad es que no lo sabemos. El misterio sigue sin resolverse. Y mientras tanto los fans seguimos especulando, analizando cada detalle, esperando una confirmación, o una negación. La incertidumbre nos está matando. Necesitamos respuestas. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Can Yaman y Demet Özdemir son dos figuras que generan pasión y que su historia, real o ficticia, sigue cautivando a millones de personas en todo el mundo. Y mientras haya rumores, mientras haya esperanza, seguiremos hablando de ellos, seguiremos soñando con su reencuentro. Son como el yin y el yang, la luna y el sol, el café turco y el lokum. Están destinados a estar juntos, o eso queremos creer. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Can y Demet están juntos en Roma? ¿Creen que se están dando una segunda oportunidad? ¿O creen que todo esto es solo un rumor sin fundamento? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus teorías, sus opiniones, sus predicciones. Porque este chisme lo construimos entre todos. Sus opiniones son cruciales, mis chismosos. Son la sal y la pimienta de este salseo. Y ahora, para recapitular, hemos hablado del bombazo, del rumor que está incendiando las redes, Can Yaman y Demet Özdemir juntos en secreto en Roma. Hemos analizado las posibles razones de este encuentro, las pruebas, o la falta de ellas, las teorías de los fans y por supuesto, el famoso hotel, el Hotel de Russie, donde supuestamente se están alojando. Un hotel de lujo donde el amor puede florecer, o esconderse. Hemos llegado a la conclusión de que por ahora, todo es pura especulación. No hay confirmación oficial, no hay pruebas irrefutables. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con fuerza. Y ese río está lleno de chismes, intrigas y pasión. Así que seguiremos atentos a cualquier novedad, a cualquier pista que pueda surgir. Estaremos pendientes de sus redes sociales, de sus movimientos, de sus declaraciones. Y por supuesto, les mantendremos informados de todo lo que ocurra. Seremos sus ojos y oídos en esta investigación. No se perderán ni un solo detalle. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por su pasión por el chismecito turco.
Son los mejores, mis queridos chismosos. Sin ustedes, este canal no sería nada. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor, déjenme sus comentarios con sus opiniones sobre esta noticia. ¿Les gustaría que Khan y Demet volvieran a estar juntos? ¿Creen que tienen futuro como pareja? Quiero saberlo todo. No se guarden nada. Su opinión es oro puro. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Queremos ser su fuente número 1 de chismes turcos. Recuerden que aquí en su canal de chismes turcos de confianza, siempre encontrarán la información más reciente, los rumores más jugosos y el análisis más profundo de todo lo que ocurre en el mundo de las celebridades turcas. No nos guardamos nada. Aquí lo contamos todo con pelos y señales. Así que no se lo pierdan. Manténganse conectados. Y sobre todo, sigan soñando. Que el amor turco los ilumine. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Y que el chisme les acompañe. Y recuerden, siempre hay que tener una pizca de sal en la vida y un buen chisme para endulzarla. Besos a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo, esperemos que con más noticias jugosas de Khan y Demet. Chao, chao.